El tema de esta mañana tiene un título bastante conocido para nosotros. El amor de Dios por el pecador. Bien importante que distingamos y hagamos diferencia. El amor de Dios por el pecador, no por el pecado. Dios no ama el pecado, pero ama el pecado. Ahora, ¿qué es pecado? Cuando uno busca en la Biblia qué es pecado, siempre nos viene a la mente un versículo. ¿Alguien se lo sabe? ¿Nadie sabe el versículo en la Biblia que dice lo que es pecado? Sí, la transgresión de la ley. ¿Pero dónde se encuentra? Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe la ley, porque pecado es transgresión de la ley. ¿A qué ley se está refiriendo Juan ahí? ¿A qué ley? La ley de Dios. A los 10 mandamientos. Pero si yo le digo a ustedes que pecado no es solamente violar los 10 mandamientos, hay otras cosas que hay que guardar también. Vamos al libro de Deuteronomio. Ahí no está en el papel. No lo puse en el papel para que usen la Biblia. Libro de Deuteronomio, capítulo número 8, versículo 1 y versículo 11. Deuteronomio 8, 1 y 11. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres. Otra vez, mandamiento, ¿verdad que sí? Pero fíjense lo que dice el 11. Guárdate de que no olvides de Jehová tu Dios, dejando de observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Hay algo más de los mandamientos? Derechos y estatutos. Vamos a Deuteronomio 11:1. Deuteronomio 11:1 dice: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás su ordenanza y sus estatutos y sus derechos y sus mandamientos todos los días. O sea, ahora la pregunta otra vez: ¿qué es pecado? Guardar la ley, los mandamientos, guardar los derechos, guardar los estatutos, guardar las ordenanzas de Dios. Ahora, en el mundo hay muchas creencias, ¿sí o no? Hay muchas creencias en el mundo, pero en el mundo hay muchas teorías. Creencias y teorías son dos cosas diferentes. Las creencias se pueden probar ¿con qué? Con la Biblia. Las teorías, ¿con qué? Son sentimientos, son pensamientos, son, como podríamos decir nosotros, las personas que agarran el texto bíblico y lo tergiversan y lo cambian para que digan lo que yo quiero que digan. Esas son las teorías. Adán y Eva fueron creados perfectos, ¿sí o no? Yes. ¿Tenían Adán y Eva miedo alguna vez? Después del pecado, sí, Antes del pecado, perdón. No. Antes del pecado no existía el miedo. ¿Pero qué trajo el pecado? Miedo. Génesis 3, 9 y 10. Dice: y llamó Jehová Dios a Adán y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué? Porque estaba desnudo. Porque el pecado me dejó desnudo y me escondí. O sea que el pecado trae miedo y ¿qué? Desnudez. ¿Cuántos aquí somos pecadores? Si
usted no levantó la mano, ya cometió pecado porque es mentiroso. Y el mandamiento dice no mentirás, así que ya, porque todos somos pecadores. Amén. ¿Cuántos aquí somos santos? Sí. ¿Qué significa santidad? ¿Qué significa ser santo? La palabra santo significa ser separado para algo especial. Por eso es que el sábado es santo. ¿Hay alguna diferencia entre el sábado y los demás días de la semana? No. Tienen 24 horas. Sale el sol. Llueve. Los pájaros cantan. Pero ¿cuál es para Dios? Es un día que separado. Santo separado. O sea, que cuando usted le preguntan, ¿tú eres santo? Sí, yo soy santo porque Dios me ha separado a mí, me ha escogido a mí para yo hacer algo especial para Él. Ahora la pregunta es, ¿cuántos aquí somos perfectos? Porque santidad y perfección son dos cosas diferentes. ¿Se entiende? Pero nosotros tenemos que llegar a la perfección, sí. Tenemos que llegar a la perfección de nuestro carácter, que es lo único que vamos a llevar al cielo. Por eso es que la cita dice, cuando el pueblo de Dios tenga en él el carácter, cuando se refleje en el pueblo de Dios el carácter perfecto de Cristo, entonces Él vendrá a buscarlo. Tenemos que tener un carácter perfecto, pero como único lo podemos lograr es con ¿quién? Con Cristo. ¿Ok? Ahora, el pecado nos lleva a ser malos. ¿Sí o no? ¿Qué pasó con el mundo después del pecado? Génesis, capítulo 5, Génesis 6, versículos 5 y 6. Ahí en donde dice el pecado, arreglen eso y pongan una S. Puse una E ahí por equivocación. Pecado nos. Dice Génesis 6, 5 y 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo, ¿cuánto? Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Eran malos o no? Y esa maldad que causó, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. ¿Le duele a Jehová que yo sea malo? A Jehová le duele que yo peque. Al punto que si yo sigo pecando y yo sigo haciendo lo que me da la gana, el dolor de Dios le va a llegar hasta el estómago y va a hacer que me vomite de su boca. Así de malo es el pecado. Me hace tan y tan malo que Dios me rechaza. Ahora aparece la gracia. La gente dice que el pacto de la gracia comenzó en la cruz. Ya hemos hablado aquí. Pero el pacto de la gracia se puso en acción al momento que Adán y Eva pecaron. Porque dice la mensajera del Señor que tan pronto Adán y Eva pecaron, en el cielo todo el mundo se ofreció, los ángeles, no, nosotros vamos, y Jesús dijo, no, yo. No puede ir nadie más. Tan pronto entró el pecado, se activó el pacto de la gracia. Por eso es que en Génesis 3, versículos 14 y 15, para mí son los pasajes más importantes de la Biblia. Porque en Génesis 3:15 nos dice a nosotros que tan pronto Adán y Eva cometieron un pecado, hubo un sustituto para tomar su lugar y pagar por ese pecado. ¿Es así o no es así? ¿Qué dice Génesis 3:15? Dice que vendría una simiente de la mujer
para acabar con aquel que había causado el pecado y la entrada de la muerte al mundo. ¿Quién es ese? Jesús. Por eso es que la gracia comienza tan pronto entra el pecado. El pacto de la gracia no comenzó en la cruz. El pacto de la gracia comenzó en el Edén. Cuando Dios salió a buscar a Adán y le dijo, ¿dónde tú estás? ¿Tenía que morir Adán? ¿Por qué no murió Adán? ¿Se acuerdan? ¿Por qué fue que no murió Adán? Porque hubo uno que dijo, yo muero por él. Hubo alguien que se puso en el lugar de Adán. Hubo alguien que decidió decir que el pecado de Adán caiga sobre él. ¿Cómo se llama eso? Amor. Que alguien inocente quiera pagar por un culpable. ¿Se atreve alguien a hacer eso? ¿Hay alguien aquí que se atreva a decir al juez, juez, ese hombre que está ahí mató a mi hija, pero yo quiero que la sentencia de muerte de ese hombre, usted no la ponga sobre él, la ponga sobre mí? ¿Alguien se atreve? Entonces vayamos. Porque dice la Biblia que yo tengo que amar a mi enemigo. Dice la Biblia que yo tengo que amar a aquel que me quiere hacer mal. Dice la Biblia que yo tengo que amar a aquel que habla mal de mí. Y hasta que yo no haga eso, yo al cielo no voy. Ahora todo el mundo, nadie dijo. Hermano, cállese la boca y vaya. Porque nos encanta escuchar que Cristo murió por nuestro pecado. Pero yo dar mi vida por alguien, por amor. ¿Qué es el perdón de Dios? Perdón. Remisión de la pena merecida. ¿Quién merecía la muerte? Yo. No digan Adán, yo. Adán ya murió. ¿Quién merece la muerte por el pecado? Yo. Eso es lo que yo merezco. Dice aquí, remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. La muerte la merecía yo, pero él dice, no, yo la tomo. Eso es perdón. Por eso cuando una madre va a la cárcel a visitar al asesino de su hija, pensaban que ella iba a condenar más al hombre, y lo que hizo fue decirle, yo te perdono. Y hizo todo lo posible porque el joven saliera de la cárcel. Y cuando el joven salió de la cárcel, se lo llevó a su casa y lo adoptó como su hijo. ¿Quién se atreve a hacer eso? ¿Verdad que no? Eso se llama perdón. Eso se llama amor. Pero nosotros somos bien rápidos para condenar, ¿sí o no? Eso sí nos gusta. No nos gusta perdonar, pero nos encanta condenar. Porque el hombre, desde que entró el pecado, lo que hace es condenar. ¿Sabían eso? Porque cuando Dios le pregunta a Adán, Adán, ¿qué hiciste? Bueno, la mujer que tú me diste. ¿A quién le echó la culpa a Adán? ¿A quién? A Dios. La mujer que tú me diste. Y cuando le pregunta a Eva, dice, la serpiente que tú creaste. ¿Verdad que sí? Porque nos encanta condenar. Pero perdonar y amar, esa es otra historia. Ahora, ¿debemos o tenemos que buscar vencer el pecado? Sí. Nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, con la ayuda de Dios, debemos
Y tenemos que tratar de vencer el pecado. La otra pregunta es, después de ser bautizados, ¿dejaremos de pecar? No. Moisés, ya esto lo voy a hablar por encimita así porque ya esto lo hablamos una vez. Moisés, Dios escogió a Moisés, ¿sí o no? Ahí en la zarza le hizo muchas pruebas y le dijo y todo. Fíjense que fue tanta la gloria de Dios para Moisés que Moisés se sintió convencido y salió a liberar al pueblo. Pero antes de liberar al pueblo, Moisés tenía que confesar un pecado. Tenía un pecado que no había confesado y que no había actuado para reponer ese pecado. Y Dios dice, no, hasta que tú no hagas lo que tienes que hacer, no vas a seguir, porque si sigues te voy a matar. Ahí te lo puedes encontrar en Éxodo 14, 21 y 22. Porque acuérdense, la pregunta es, después de ser bautizados, ¿dejaremos de pecar? ¿Qué está pasando hoy en día en la cristiandad? Se ha levantado una teoría donde dice de que después de uno ser bautizado en todo el conocimiento de la verdad, ya no se puede pecar más. En los años 1900 se levantó esa enseñanza también en la iglesia adventista, lo que se llama carne santa, que decía básicamente lo mismo, que después que usted se bautizaba, ya no era imposible pecar. La mensajera del Señor dice que eso mismo que se enseñó en Indiana se iba a volver a enseñar cuando viniera el tiempo del fin. Y si hoy se está enseñando eso, si hoy se está enseñando la misma música que había en Indiana, porque ella dijo eso, todo lo que pasó en Indiana, incluyendo el tema de la santidad, la música, el baile y todo eso, Dios me dijo que iba a ocurrir en nuestras reuniones de evangelismo cuando se estuviese acercando el fin. Y si eso está ocurriendo hoy, ¿estaremos llegando al fin? ¿Y por qué estamos tan dormidos? Satanás nos está ganando. El enemigo está contento. El enemigo está feliz. Porque el enemigo dice, mientras ellos estén dormidos, no hay problema. Ahora, tan pronto se despierta alguien a hablar la verdad, ahí sí que Satanás dice, oye, espérate, hay que callarlo. Porque me va a dañar lo que yo estoy haciendo. Ahora, vamos a ver un ejemplo. Aarón, todos conocemos la historia de Aarón, ¿verdad que sí? Pero casi siempre conocemos la historia del becerro de oro. Pero vamos a hablar un poco acerca de Aarón. Aarón, hermano de Moisés, escogido por Dios. ¿Quién lo escogió? Para ayudar a Moisés a librar a Israel de la esclavitud. Parece que Moisés no quería ir y Dios se molestó con Moisés. Dice en Éxodo 5, 14 al 16. Entonces Jehová se enojó con Moisés, porque Moisés le puso muchas excusas y mucho pero. No, que ya yo no sé hablar egipcio. No, que si esto, que si lo otro. Y Dios se enojó con Moisés, porque Dios quería mandar a Moisés solo. Entonces dijo, ¿no es Aarón el levita tu hermano? Yo sé que él habla bien. Y además, he aquí que él saldrá a recibirte y al verte, y se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca la palabra. Escuchen esto. Y yo seré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que habéis de hablar. Y él hablará por ti, profeta, al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, profeta. Y tú serás para él en lugar de Dios. Wow. ¿Están leyendo ese pasaje? Dios le ha dicho a Moisés, mira Moisés, tú vas a ser Dios y Aarón va a ser tu profeta. Así que Dios escogió a Aarón para que fuera ¿qué? Profeta. ¿Quién lo escogió? Dios. ¿Era Aarón pecador? Vamos a ver algo interesante en la historia de Aarón.
sigue diciendo. Éxodo 4, 27 al 30 dice, y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto, y él fue, y lo encontró en el monte de Dios, y lo besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba, y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Ahora viene a hablar ¿quién? El profeta. Acuérdense, Moisés iba a ser el Dios y Aarón era el profeta que iba a hablarle al pueblo. Y dice, y habló Aarón todas las palabras que Jehová había dicho a Moisés, e hizo, ¿quién hizo? Aarón, las señales delante de los ojos del pueblo. Así que Aarón, escogido por Dios, profeta de Dios, para que le hablara al pueblo, le enseñara al pueblo y le dijera, mira, este que está aquí es el libertador. Tremendo, ¿sabes que sí? ¿Aarón era pecador? Sí. ¿Lo escogió Dios? Sí. ¿Cuándo fue bautizado Aarón? ¿Cuándo fue bautizado Aarón? Vamos a leer. Dice, Éxodo 14, 21 al 22. Dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y cambió el mar en tierra seca, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Cuando dice ahí los hijos de Israel, esto incluyeron, dice que todos entraron, ¿verdad? Y pasaron por el mar. ¿Cuándo fue bautizado Aarón? Primera de Corintios 10, 1 al 3. Primera de Corintios 10, 1 al 3. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron a través del mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cuándo fue bautizado Aarón? Cuando cruzaron. O sea que todos fueron bautizados. ¿Por qué tenían que ser bautizados? Porque el bautismo, ¿qué es? ¿Un qué? No, el bautismo es un qué. Un renacimiento. Muerte al mundo y renaciendo ¿a quién? Nueva vida. Ah, no, el bautismo comenzó con Juan el Bautista. No. Pablo dice que fueron bautizados en el Mar Rojo. Así que Dios tiene el bautismo ¿desde cuándo? Eso dice la Biblia. No me tiren piedra a mí. Juan el Bautista no fue el que trajo el bautismo. Juan el Bautista comenzó, lo que hizo fue traer algo que habían abandonado. Porque cuando usted va a la historia, usted va a ver que había bautisterios antes de Juan el Bautista. Puede ser que habían 400 años sin profeta hasta que llegó Juan el Bautista. Pero Pablo dice que Aarón fue bautizado en el mar. ¿Aarón era pecador? Fue bautizado. ¿Se va a dejar de pecar después de bautizar? Éxodo 16, 34, 33 y 34. Fíjense. Todavía el tabernáculo no había sido hecho. Todavía no se habían dado las tablas de la ley. Pero Dios da una orden. Y se la da a Moisés para que alguien la cumpla. Y dijo Moisés a Aarón, toma un vaso y pon en él un gómez de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para nuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová le mandó a Moisés. ¿Vieron? Que Aarón era un hombre especial. Era un hombre que había sido santificado y había sido separado para algo especial. ¿Para qué iba a ser separado Aarón? ¿Qué pasó con Aarón?
Ahora Dios llama a Moisés al monte. Y fíjense algo que le pasó a Aarón. Fíjense a ver si Aarón era algo especial. Vamos a leerlo. Éxodo 24, versículo 1 y versículos 9 al 11. Dice: Y dijo a Moisés Jehová: Sube ante Jehová tú y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis delante desde lejos. Mas Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba con él el pueblo. 9. Subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. 10. Y vieron al Dios de Israel. ¿Quién vio al Dios de Israel? Aarón. Acuérdense, estamos hablando de Aarón, no de los demás. Y había debajo de los pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. 11. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. ¿Era Aarón especial? Vio a Dios, comió y bebió con él. Siempre hablamos de que Moisés, pero Aarón lo hizo también. ¿Era especial Aarón? Dios lo puso para algo especial, lo santificó para algo especial. Ahora, ¿qué hace Moisés? Moisés tiene que volver a su y deja a alguien encargado. Dice Éxodo 24, 12 al 14. Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarlos. Fíjense que ahí hace 3 diferencias, ¿verdad que sí? Tablas de piedra, ley, mandamientos. ¿Para qué? Para que los enseñes. ¿Qué tenemos que enseñar a nuestros jóvenes? Los mandamientos, la ley. Por eso es que la sociedad de jóvenes, gente, no agarramos la sociedad de jóvenes para entretener, agarremos la sociedad de jóvenes para enseñar a los jóvenes. La sociedad de jóvenes no es para entretenimiento, es para que los jóvenes aprendan de la palabra de Dios. Es muy importante eso. Y se levantó Moisés y Josué su ministro. Van a enseñar a otra persona. Aarón era el profeta, y ahora Moisés tiene un ¿qué? Un ministro. Así que el profeta y el ministro no es lo mismo. ¿Ok? Y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: Esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asunto, venga a ellos. Sabemos que Aarón es especial. Ahora Dios lo escoge para algo más importante. Además de profeta, lo escoge para algo. Éxodo 28:1. Y tú haz llegar a ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Wow. Especial Aarón. Escogido por Dios. ¿Quién lo escogió? Dios. ¿Lo separó? ¿Lo hizo santo? Sí. Para algo especial. Pero ¿qué pasó con Aarón? Acuérdense, la pregunta es: después de bautizarse, ¿se puede dejar de pecar? ¿O no se pecará más? Aarón fue bautizado, Aarón fue santificado, Aarón fue justificado, Aarón fue separado para el sacerdocio. ¿Qué pasó? Éxodo 32, 4 al 5. No lo tienen ahí. Otra trampa que hice. Sí, porque se acostumbran al papel. Yo quiero que usen la Biblia de vez en cuando. Pero traten de usar el teléfono, que dicen la Biblia. Por favor. Estamos acostumbrándonos muy a la tecnología. ¿Cuál digo? Éxodo 32, 4 y 5. Dice: el cual los tomó de las manos de ellos y dio forma, acuérdense que pidió el oro, con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición,
Entonces dijeron, Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Eso dijo el pueblo, pero mire lo que dijo Aarón. Aarón, el bautizado, justificado, santo sacerdote, dice, y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana se hará fiesta a Jehová. Wow. ¿Qué hizo Aarón? El santo, el justificado, el profeta de Dios, ¿qué hizo? Yes. Llevó al pueblo a ¿qué? A la idolatría y a la desnudez. ¿Ah? No, estamos hablando de Aarón. Los demás hicieron igual que él, pero Aarón. Los únicos que no se juntaron a la idolatría, ¿sabes quiénes fueron? Los levitas. Y a muchos los mataron. Cuando empezaron a decir, no, eso no se debe hacer, a muchos los mataron. Hoy en día no te matan literalmente, pero te quitan, te sacan, te separan. Éxodo 32, 21 al 25. Fíjense lo que hizo Aarón. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? ¿Quién trajo el pecado? Aarón. Aarón es aquel pastor que permite que las normas se bajen, que los principios se doblen, para que la iglesia se llene. Ese es un Aarón que está trayendo el pecado al pueblo. 22. Y respondió Aarón. Fíjense lo que hace Aarón ahora. No se enoje mi señor, tú conoces al pueblo. Como siempre, echándole la culpa al otro. No fue mi culpa, es que el pueblo me hizo hacer eso. Es que el pueblo pidió, fíjense, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. ¿Quién fue el justo, santificado, bautizado y separado? ¿Quién fue? Aarón. ¿Qué tenía que haber hecho Aarón? Pero por miedo a que lo mataran, por miedo a perder el poder. 23. Porque me dijeron, haz dos dioses que vayan delante de vosotros, que a este Moisés, el varón que nos sacó la tierra de Egipto, no sabemos qué ha acontecido. 24. Y escuche. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió el becerro. Mentiroso. Qué mentiroso. El justo, el bautizado, santificado, el sacerdote, mentiroso. Yo lo eché ahí y salió el becerro. Pero fíjense lo que dice ahora. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desnudo, porque Aarón lo había desnudado para vergüenza entre sus enemigos. ¿Qué hace el pecado? Al principio, ¿qué hace el pecado? Nos da miedo. Nos desnuda y nos hace malvados. El justo, bautizado Aarón, justo, santificado, separado, sacerdote, se volvió malvado. Y llevó al pueblo a ser malvado. ¿Seré yo ese Aarón? Aarón ungido por Moisés para el sumo sacerdocio. Pero espérate un momento, Raúl. Después de bautizarse no se puede pecar, y si se peca hay que quitarlo, pero después de todo lo que hizo Aarón, todavía el Señor dice, úngelo como sacerdote. ¿Ustedes pueden creer eso? Hay un movimiento por ahí que dice, fíjense lo que está pasando hoy en la iglesia. Se ha levantado un pastor que está diciendo que el Señor lo llamó a él para traer la verdad presente del cuarto ángel. Y que la verdad presente del cuarto ángel hoy es que todos los que estamos aquí tenemos que volvernos a bautizar. Porque el bautismo que nos dieron primero no sirve.
porque hemos seguido pecando. Y que se supone de que después del bautismo usted ya no puede seguir pecando. ¿Y qué hacemos con Aarón? Lo sacamos de la tierra y lo rebautizamos otra vez. Porque después de todo eso que hizo, de mentiroso, idólatra, de llevar al pueblo a desnudez, el Señor dice, úngemelo como sacerdote. ¿A quién le creen? Porque dice en Levíticos capítulo 8, versículos 1 y 2, y versículos 12 y 30 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras y el aceite de la unción, y el becerro de la expiación, y los dos carneros en el canastillo, y el canastillo de los panes sin levadura, y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, versículo 12, y lo ungió para santificarlo. Después de todo eso, el Señor todavía dice sacerdote. ¿Cómo? Pero es que esta gente dice que aunque te arrepientas ya no puedes hacer nada porque ya fuiste santificado la primera vez. Ya no. Fíjate, la enseñanza que están diciendo que después que usted se bautiza y ha sido bautizado en la verdad presente con todo el conocimiento y usted es justificado y santificado, ya usted no puede pecar y si usted peca no se puede arrepentir. ¿Saben por qué? Por un pasaje que hay en Hebreos 10:26. ¿Han leído ese pasaje? Alguien que me busque Hebreos 10:26 y lo quiera leer. Ese pasaje dice algo que es verdad. Acuérdense, aquí estamos diciendo que tenemos que vencer el pecado. ¿Cuántos creen que tenemos que vencer el pecado? ¿Sí o no? Amén. ¿Cuántos creemos que lo podemos hacer por nosotros mismos? No. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que yo tengo que vencer el pecado. La palabra de Dios enseña que como Cristo venció el pecado, yo tengo que vencer el pecado, pero Cristo solamente venció el pecado porque siempre hizo la voluntad de su Padre. Hermano, lea. Dice, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Dice ese pasaje algo que es falso. No. ¿Pero qué quiere decir voluntariamente? ¿Cuántos aquí pecamos voluntariamente? Entonces todos estamos perdidos. ¿Sabe lo que quiere decir voluntariamente? Conociendo que está mal de hacer. El Papa está pecando voluntariamente. Porque el Papa sabe que él no es el representante de Cristo. El Papa sabe que él no puede perdonar pecados. El Papa sabe que él no puede cambiar el sábado por el domingo, pero él lo sigue haciendo. Mientras el Papa no se arrepienta y públicamente diga, lo que yo enseñé, lo que estamos enseñando, eso es falso y hemos llevado al mundo a la perdición. El sábado es el día del Señor, el Espíritu Santo es el representante de Cristo, el único que puede perdonar pecado es Dios. Mientras el Papa no haga eso, está pecando voluntariamente, no hay perdón para él. ¿Se entiende? Eso es lo que quiere decir ese pasaje. Pero ¿cuántos aquí? Levanten la mano, por favor. Todos los que son bautizados en Iglesia Adventista de la Reforma. Levanten la mano. Todos. ¿Cuántos han dejado de pecar? Entonces, ¿qué hacemos? Porque si agarramos eso que dice en Hebreos, hicimos bautizados en la Iglesia Adventista de la Reforma y hemos cometido pecado, vámonos. No hay salvación. ¿Pero qué hizo Aarón, hermana, que usted dijo ahorita? Y ahí es que está el secreto. Es que el arrepentimiento viene de Dios. El arrepentimiento no sale de mí. Hay un pasaje en la Biblia que dice la gente que lo dijo Dios, pero no lo dijo Dios. El joven que Cristo curó, cuando está delante de los fariseos, dijo algo que la gente dice, eso lo dice Dios, pero eso no lo dijo Dios. Eso era lo que creían ellos. ¿Sabes cuál es el pasaje? Dijo el joven,
porque sabemos que Dios no oye a pecadores. Eso lo dice Dios. ¿Sí? ¿Estás seguro? ¿Y David era pecador? ¿Escuchó Dios a David cuando David le habló? La creencia de que Dios no oye a pecador es del hombre. Porque Dios siempre, dijo Cristo, yo no vine a buscar a salvar a los santos, vine a buscar pecadores. ¿Entienden? Porque si yo le digo a la hermana Yen, como usted es pecadora, usted no puede orarle a Dios. Porque Dios no oye a pecadores. Usted tiene que buscar al pastor Natarén, porque el pastor Natarén no es pecador, para que el pastor Natarén ore por usted a Dios, para que Dios pueda perdonar su pecado. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Ah? No tiene sentido. Pero dice la Biblia que Dios no oye pecadores. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Eso no lo dijo Dios. Esas son las creencias de ellos. Porque Él dice, porque sabemos, dice el pasaje, que Dios no oye pecadores. El joven que los fariseos le están diciendo, eres pecador. No le escuches a él. Hay que tener cuidado. Porque si Dios no oye pecadores, ¿para qué oramos? ¿Para qué oramos nosotros si no oye pecadores? Porque Pablo dice, el gran apóstol Pablo, en un momento dice que Cristo se le apareció a los 12. Primero se le apareció a la mujer, después se le apareció a Pedro, Juan, después se le apareció a los 12, después se le apareció a 120 y después se le apareció a mí, al último, el pecador más grande. Porque Pablo siempre decía el pecador de los pecadores del cual yo soy el más grande. Entonces Pablo nunca oró a Dios. ¿Para qué orar si Dios no oye pecadores? ¿Para qué orar? Porque aquí todos somos pecadores. Entonces no podemos orar porque Dios no oye pecadores. ¿Estamos entendiendo? ¿Se está entendiendo? Aquí no estamos diciendo que no hay que vencer el pecado. Bien claro lo quiero decir. Dios quiere que nosotros venzamos el pecado. Dios quiere darnos el poder a nosotros para vencer el pecado. Amén. Pero ahorita vamos a leer una cita que usted se va a dar cuenta de lo que estamos diciendo aquí. Ahora, otro pecadito más de Aarón. Este pecadito de Aarón es uno ya que uno dice contra, pero después de todo lo que he visto, Aarón, que vio la gloria de Dios, que sabe que Moisés es el escogido de Dios, que sabe que todo lo que ha hecho Moisés ha sido porque Dios lo ha mandado a hacer, hace esto. Números 12, 1 y 2 y 8 y 9. Dice, y Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado una mujer etíope. Acuérdense que la mujer de Moisés no era israelita, no era judía, era de Madián. ¿Ok? Pero Aarón ahora se junta con su hermana y murmuran contra el escogido de Dios. Ay, ay, ay. Cuidado cuando usted murmura contra el escogido de Dios. Cuidadito, porque lo que le viene arriba, cuidado. 2. Y dijeron, fíjense, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Aarón, yo soy profeta, yo soy sacerdote. Moisés, ¿quién te dijo a ti que tú podías escoger a esos ancianos? Acuérdense que Moisés había escogido ancianos. Porque vino el suegro, se encontró y vio que Moisés estaba el día entero juzgando y le dijo, te vas a morir. Escoge ancianos. Y Moisés le hizo caso, pero ¿qué dice la Biblia? Que Dios le había hablado a su suegro para que le dijera a Moisés. Porque acuérdense que el suegro de Moisés era sacerdote de Jehová en Madián. Pero Aarón dice, pero ven acá Moisés, yo fui al monte contigo, yo vi a Dios,
yo hice esto contigo. ¿Cómo es que tú escoges ancianos y no me dices nada? Ese es Aarón, el santo justificado bautizado. Sigue diciendo. Y lo oyó Jehová. 8. Boca a boca hablaré con él, dice ahora Jehová. Y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Dice Jehová, a los profetas le hablaré en visiones, pero con Moisés voy a hablar ¿cómo? Cara a cara. Ahora dice Dios, le dice a Aarón, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces el furor de Jehová se encendió contra ellos y se fue. ¿Ustedes se imaginan? Ahora Dios le dice, Aarón, no me hables. No quiero saber de ti. ¿Cómo es posible que tú te pongas a hablar contra mi siervo de esa forma? Y a la hermana le dio letra. Y Aarón se arrepiente otra vez. ¿Y sabe qué? Y Aarón ahora le ora a Dios. ¿Se acuerdan que Dios le había dicho a Moisés, para Aarón tú serás Dios? ¿Se acuerdan? Eso dice la Biblia. Lo leímos ahorita, ¿sí o no? Jehová le dice a Moisés, para Aarón tú serás Dios. Ahora Aarón se encuentra que Dios lo abandona, su hermana tiene lepra y ahora Aarón va a Dios y le dice, Moisés, por favor, ruega. La gente dice, ven, como Dios no oye a pecadores, Aarón fue a Moisés para que Moisés orara. No, pero acuérdense que Dios había dicho que para Aarón Moisés era ¿quién? Dios. Por eso es que hay que estudiar la Biblia para poder entender. Ah, pero no hay... Espérate un momento, Ramón. Entonces los católicos están bien porque ellos le oran a María para... Espérate, no. Eso no es así. El que dijo que Moisés era Dios para Aarón fue Dios. No fue un hombre. Los que dicen que María está en el cielo intercediendo por nosotros es el hombre. Pero Moisés era para Aarón Dios porque Dios lo dijo así. ¿Ven? Por eso es que nos meten a veces el gol sin mirar. Ah, es que la Biblia dice esto. No, pero estudia la Biblia. No te dejes llevar por aquel que dice, ah, porque es pastor. Ah, es que Dios lo escogió a él. Ah, ten cuidado. Porque saben que una persona que Dios utilizó grandemente, que la hermana Juez dice que Dios a él le dio el mensaje de la salud para que la llevara adelante en su pueblo. ¿Sabe quién fue? Kelos. Dios le dio el mensaje de la salud a ese hombre y lo utilizó. Pero Kelos empezó a creer en tendencias panteístas. ¿Y sabe qué escritura utilizaba Kelos para probar sus creencias panteístas? Los escritos del Espíritu de Profecía. Lo sacaba de contexto para dar a entender que la sierva de Dios creía en el panteísmo. Lo mismo están haciendo hoy con la Biblia. La ponen para que diga lo que yo quiero que diga. Y hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿saben que Aarón se hizo pasar por Dios? ¿Saben que Aarón se hizo pasar por Dios? Eso lo encontramos en Números 20, 7 al 12. Todos conocemos la historia. ¿Qué pasó? Después de 40 años, ¿se acuerdan? Cuando salen de Egipto, tenían sed. Y Dios le dice a Moisés, mira, Moisés y Aarón, vayan a la roca y golpeen la piedra para que salga agua. Moisés fue, golpeó la roca y salió agua. Pasan 40 años. Y según lo que dice la mensajera del Señor, durante esos 40 años nunca le faltó agua. Siempre tenían un arroyo. Pero cuando llegaron nuevamente a la roca paró de botar agua. Y volvieron a tener sed.
Y ahora el pueblo va otra vez donde Moisés, y ya Moisés estaba cansado. Y Aarón estaban cansados de que el pueblo murmurara tanto en contra de ellos y Dios. Y Dios le dice a Moisés, mira Moisés, vete con Aarón y ahora le hablas a la roca. ¿Cuál fue el mandato primero que le dieron? ¿Qué pasó? Que le dieran a la roca. ¿Quién es la roca según Pablo y Pedro? ¿Quién es la roca? Cristo Jesús. ¿Cuántas veces Cristo murió? Una. Cuando Moisés le da la primera vez a la roca, eso representa la muerte de Cristo en el Calvario. Y ahora, como ya Cristo no tiene que morir, lo único que tenemos que hacer es hablarle a Él y confesar nuestros pecados. Ahora Dios le dice a Moisés, Moisés, háblale a la roca, háblale a Cristo, para que la gracia de Dios fluya a través de Cristo y tú puedas recibir perdón por tus pecados. Pero ¿qué hicieron Moisés y Aarón? Dice el versículo 10. Y Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la roca y les dijo, oíd ahora, rebeldes, que hemos de sacar aguas de la roca. ¿Quién era el que iba a sacar agua de la roca? Dios. Pero ¿qué hicieron Moisés y Aarón? ¿Qué hizo Aarón? Yo soy Dios ahora, yo voy a sacar agua de la roca. Y golpearon la roca 2 veces. ¿Salió agua? Sí, salió agua. ¿Por qué salió agua? Porque el pueblo no podía pagar por el pecado del líder. ¿Se entiende? ¿Cuántas veces pecaron después de ser bautizados? Según la teoría de ahora, Aarón no se salvó. Pero la pregunta mía es, ¿dejó Aarón de ser sacerdote alguna vez después de todos esos pecados? ¿O siguió siendo sacerdote? Número 20, 23 al 28. La muerte de Aarón. ¿Saben que Aarón siguió siendo sacerdote hasta que murió? Después de todos esos pecados. Y se salvó. No crean que Aarón no se haya salvado. Aarón se salvó. Porque si siguió siendo sacerdote, se tiene que haber salvado. Porque aquellos, fíjense, la diferencia. ¿Cuántos pecados cometieron Adán y Abel? Uno. ¿Y fueron qué? No. Destruidos. Un solo pecado. Y fueron Pero no fueron separados. destruidos. Sí, ellos fueron separados. No, eso no es cierto. Sí, fueron ungidos. Cometieron un solo pecado. Pero ¿saben qué fue lo que pasó? Que el pecado de ellos fue ante la presencia de Dios ahí mismo. Acuérdense que el santuario acababa de ser glorificado. Había terminado el santuario, Moisés lo había ungido con la sangre y la gloria de Dios había bajado. Unos días después, estos rebeldes se emborracharon y agarraron fuego extraño y se fueron ante la misma presencia de Dios dentro del santuario. ¿Y qué pasó? ¿Y sabe lo que le dijo Dios a Aarón? Ni lo llores. No se te ocurra aquí llorar por esos muchachos. Ese es Dios. Pero Aarón le dio tantas oportunidades. Y lo dejó siendo sacerdote. Pero algo que hizo Aarón, que no hicieron nada diario, tenían el arrepentimiento de Dios en su corazón. Aarón siempre Aarón reconoció su error. Siempre. Aarón en ningún momento dijo, no, yo soy santo. Yo no puedo pecar. Ya el Señor me santificó, me justificó. En ningún momento usted va a encontrar que Aarón dijo eso. Aarón siempre estaba, ¿qué? Reconociendo su error. Dice aquí en número 20, 23 al 28. Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor,
en los confines de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel. Aarón no entró a la tierra prometida de la tierra, pero Aarón está esperando la mañana gloriosa para ir al cielo con los redimidos. Por cuanto fuiste rebeldes a mi mandamiento. ¿Sabe que Moisés tampoco pudo entrar por ese solo pecado? Esa es otra cosa. Moisés cometió un solo pecado. Uno solo. Sí, fíjate lo que dicen las patriarcas y profetas. Si Aarón y Moisés no hubiesen cometido ese pecado, hubiesen entrado vivos a la tierra prometida. Y va más allá, dice que Moisés no hubiese visto la muerte. Por eso es que el Papa, mientras siga diciendo que es representante de Dios en la tierra, no tiene remedio. Por eso fue que hasta que ellos los dos se hicieron pasar por Dios, fíjense, el pecado que llevó a la muerte a Aarón y no poder entrar a la tierra fue que se hizo pasar ¿por quién? Por Dios. Ese fue el pecado que les impidió entrar a la tierra prometida. Sigue diciendo. En las aguas de Merid, de rencilla. 25. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlo subir al monte de Hor. 26. Haz desnudar a Aarón sus vestiduras y viste de ellos a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido con su pueblo y allí morirá. Y dice que Moisés hizo eso. ¿Fue Aarón bautizado? ¿Fue Aarón escogido por Dios para ser profeta? ¿Fue Aarón santificado? ¿Dejó a Aarón de pecar? ¿Se salvó Aarón? Entonces esta gente que están diciendo eso por ahí, ¿qué hay que hacer? Cada día con Dios. Mayo 19. Fíjense lo que dice ahí. Muchos han creído que no pueden pecar porque están santificados. Pero esta es una trampa engañosa del maligno. Existe el contraste peligro de que caigamos en pecado, y por eso Cristo nos ha advertido que debemos velar y orar para que no caigamos en tentación. Si somos conscientes de la debilidad de nuestro yo, no manifestaremos confianza propia ni seremos temerarios frente al peligro, sino que sentiremos la necesidad de buscar la fuente de nuestra fortaleza, que es Jesús, nuestra justicia. Vendremos arrepentidos y contritos con la desesperada sensación de nuestra finita debilidad para aprender que cada día debemos requerir los méritos de la sangre de Cristo a fin de que podamos ser vasos preparados para que el Maestro los pueda usar. Al depender de este modo de Dios, no se nos encontrará combatiendo contra la verdad, sino que siempre estaremos en condiciones de ponernos de parte de lo recto. Debemos aferrarnos a las enseñanzas de la Biblia y no seguir las costumbres y las tradiciones del mundo, ni los dichos ni las obras de los hombres. ¿Está claro eso? ¿A quién hay que seguir? ¿Tenemos que vencer el pecado? Sí. ¿Debemos vencer el pecado? Sí. Pero eso es algo de toda la vida. La perfección del carácter es algo que va a ser toda la vida. Pero Dios quiere que lo hagamos. Pero ¿cómo es que lo único lo que podemos lograr, cómo es? ¿Cómo solamente lo podemos lograr? Con Cristo. Con Cristo Jesús a través de la Biblia, porque dice que solamente seremos justos a través de la verdad. Y tu palabra es la verdad. Hay un matinal que se titula Nuestra elevada vocación. Ustedes la tienen ahí también. Nuestra elevada vocación para el 5 de junio. No tiene el nombre de la matutina arriba el papel, pero dice el 5 de junio. Dice: ¿quién domina mi vida? Ese
Esa es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros. ¿Quién domina nuestra vida? ¿Domina nuestra vida el reloj? ¿Domina nuestra vida el apetito? ¿Domina nuestra vida el trabajo? ¿La escuela? ¿Domina nuestra vida los hijos? ¿O domina nuestra vida el esposo, la esposa? ¿O es Dios el que domina tu vida? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Quién dijo eso? Salmo 139, 23 y 24. ¿Quién es el que tiene que examinarnos? Dios. Pero ese es entre usted y él, nadie más. Usted no tiene que ir a donde nadie a decir que, ay, ora por mí. No, ore usted con Dios. Métanse en un cuarto oscuro, hable con Dios, pregúntele a Dios, exíjale a Dios. Dios guía a su pueblo hacia adelante paso a paso. Lo pone en posiciones calculadas para manifestar los motivos del corazón. Algunos permanecen firmes en un punto, pero fallan en el punto siguiente. En cada paso dado hacia adelante, el corazón es probado y vuelto a probar una vez más. Si la gente encuentra que su corazón se pone a la recta obra de Dios, debiera convencerse de que no tiene una obra que hacer para vencer, o bien serán rechazados, de que tienen una obra que hacer para vencer, o bien serán rechazados finalmente por el Señor. Yo no tengo que hacer nada. Sí, hay que hacer. Sí, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Estudiar. Usted si ora y no estudia, no hizo nada. Usted si estudia y no ora, no hizo nada. Pero ¿sabe qué es lo otro que hay que hacer? ¿Qué es lo que más nos duele hacer? Testificar. Ahí es que está el problema. Podemos orar y estudiar, pero cuando nos toca testificar, ¿qué pasa? Este mundo es el lugar de preparación para comparecer ante la presencia de Dios. Aquí las personas mostrarán qué poder influye en su corazón y rige sus acciones. Si valoran cualquier cosa más que la verdad, sus corazones no están preparados para recibir a Jesús y en consecuencia quedarán afuera. Si las personas cuando son probadas rehúsan sacrificar sus ídolos, el Espíritu de Dios los abandonará con sus rasgos pecaminosos para que no han sido subyugados. ¿Qué va a pasar? Los vomitaré de mi boca. Y para concluir, Dios nos cuida para el 27 de mayo, dice así: llenos de toda plenitud. Iré a comer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Fíjense, todo es Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Todo. David venció al gigante porque Dios le dirigió la piedra. No fue David el que tiró la piedra, no. La piedra salió y un ángel la apuntó y le dio. Pero David tiró la piedra creyendo en que Dios le iba a dar la victoria. ¿Entienden? Y la espada que David levantó para cortarle la cabeza al gigante Goliat, Saúl no tenía fuerzas para levantarla. Saben que todo el mundo dice, Sansón, el hombre más fuerte. Pero saben que David era más fuerte que Sansón. Porque Sansón era musculoso. Pero la Biblia dice que David era un mocito. Pero dice la Biblia que David se iba detrás del oso, del león, del lobo, y le abría la boca y le sacaba la presa. ¿Y quién era más fuerte entonces? Dios. Dice aquí, muchos piensan que es imposible escapar del poder del pecado,
pero se nos ha prometido que seremos llenos de toda plenitud de Dios. Apuntamos demasiado bajo. La meta está mucho más alta. Nuestra mente necesita expandirse para poder comprender el significado de la provisión de Dios. Debemos reflejar los atributos más elevados del carácter de Dios. Deberíamos estar agradecidos porque no se nos ha dejado abandonados a nosotros mismos. La ley de Dios es la norma exaltada que debemos alcanzar. No debemos andar según nuestras propias ideas, sino debemos seguir en los pasos de Cristo. Que Dios nos ayude. Es lo único que nos queda decir. Pero acuérdense, tenemos que vencer el pecado. Tenemos que abandonar la iniquidad, la maldad. Tenemos que hacerlo. Pero mientras estemos en esta tierra, solamente lo lograremos con Cristo. Pero así como Aarón, así como Moisés, así como Abraham, en cualquier momento nuestra fe nos puede fallar. Y cuando caigamos, acordemos esto: Dios siempre está ahí. Amén. Que el Señor nos ayude. Vamos a cantar el himno número 62. Himno número 62. Muchas gracias, hermanos.